Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Luego del anuncio de la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio, resulta importante analizar el resultado de las casi 10 semanas de cuarentena que venimos llevando. Hablemos de esto. Cabe indicar que lo que vamos a comentar a continuación no tiene como finalidad culpabilizar a nadie en el gobierno, que ha sido una política constante en distintos medios en los últimos meses de buscar culpables. Esta es una situación no prevista y teníamos que tomar medidas. Si ellas son correctas o incorrectas es lo que tenemos que analizar en el camino y para eso es bueno ver los números. En relación a los contagiados, de acuerdo a las cifras oficiales, estamos hablando de casi 117.000 contagiados en este periodo, incluyendo la cuarentena, y fallecidos por encima de los 3.200. Sobre este último punto les pongo un link que, de acuerdo al periódico británico Financial Times, podríamos estar en Perú en un subconteo tan severo que podríamos estar hablando más de un 80% de diferencia y posiblemente los muertos sean miles más de los que están contabilizados como tales. Lo pongo en este link para que puedan revisar, no es una información que nosotros conozcamos. Hay que aclarar que las cifras dadas por el gobierno no resultan del todo claras. Se entiende que han ido aumentando en función a la extensión de la cuarentena, pero inicialmente se había hablado que los estímulos fiscales eran del 12% del PBI, que luego habían aumentado a 14.4% y recientemente se ha hablado del 17% del PBI. Recordemos que el PBI peruano, si están considerando por lo menos el del año pasado, es de 225.000 millones de dólares. 17% de esa cantidad es una cantidad espeluznantemente grande. Y recordemos que todo esto no es una cantidad que este gobierno haya generado. Respecto del gasto público que ha supuesto todo esto, en principio la atención de la emergencia, es decir, durante toda esta cuarentena, ha superado más de 3.400 millones de soles y el soporte de las familias más de 21.600 millones a la fecha. Sumado a esto, la caída de la recaudación tributaria del periodo enero-abril del 2020 llegaría al 15% y en mayo, y obviamente ahora con la extensión a junio de la cuarentena, esta caída va a ser aún mayor. Respecto al PBI, que es la manera como se suele medir la producción del país, la caída en marzo fue de 16%, en abril de 50% y en mayo de 40%. Y los especialistas señalan que el PBI anual va a caer por encima del 11%, tomando en cuenta lo que hemos visto hasta ahora por lo menos. Se estima que cada semana de cuarentena genera aproximadamente 50.000 hogares caen en la pobreza y estamos hablando de una menor recaudación tributaria de alrededor de 2.200 millones. De manera acumulada a la 9ª semana de cuarentena se han perdido ventas empresariales del orden de 68.000 millones de soles. A nivel de puestos de trabajo, solamente en Lima se estima que se han perdido más de 1.200.000 puestos de trabajo, de los cuales el 75% son de empresas MIPYMES. Imaginando que esta extensión de la cuarentena tiene algunas flexibilidades ligadas a la reapertura por fases, es importante señalar que casi todos los especialistas que han revisado el sistema de esta reapertura señalan que está destinada a fracasar, porque en principio está suponiendo un control previo y no posterior del Estado. Es decir, se está filtrando qué empresa por empresa deben regresar a trabajar. En dicho contexto, una ampliación por casi 5 semanas de la cuarentena nos preocupa por muchos aspectos, no solo por los números económicos que hemos comentado, sino por cuestiones que vemos en las pantallas de televisión, en que las masas se están empezando a desesperar, puesto que esta situación de la cuarentena estresa su situación económica al límite, el cual ya se había alcanzado en estas semanas, y con una extensión de 5 semanas es probable que esa situación llegue a un desborde que tenemos que evitar,
tenemos que reactivar la actividad económica rapidísimo. La idea de ver todas estas cifras juntas es tener una idea de lo que ha pasado y lo que debería pasar a continuación. Hay muchas cosas que cambiar en la política, pero es indispensable acelerar el proceso de reincorporación de las empresas a trabajar, sobre todo aquellas que tienen mayor eslabonamiento en la cadena de producción, como lo es la construcción y la minería, fomentando la inversión y no desalentándola, dando esquemas claros, sanciones para los que incumplan los protocolos, pero un control previo como el que hemos comentado no hace mayor sentido. Comparte este video y síguenos en redes sociales.